como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Cáncer. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si realmente no llegara a resonarte en una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento, una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos entonces a ver, mi querido y adorado Cáncer, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos que hablar? ¿Cómo estará todo? ¿Qué otras cositas tenemos que decir con respecto al amor y al desamor? Empecemos con tu oráculo del planteamiento. ¿Qué planteamiento puede estar aquí dándonos una idea de qué tenemos que leer, a quién tenemos que leer, de qué se trata este planteamiento del amor y el desamor, por supuesto? Vamos. Aquí dice, gran sorpresa, ni te lo imaginas. Vaya, una gran sorpresa que viene para ti, no te lo imaginas. Ese amor, esa sorpresa, indudablemente tiene que ser una de dos. O es el pasado que va a volver, o es un gran futuro que viene para ti. No lo sé en este momento. Puede ser las dos cosas también. No lo sé. Vamos a ver de todas maneras en el oráculo de las posibilidades que tenemos para ti. Este es el gran oráculo de las posibilidades. Vamos a ver qué cosas te pueden estar diciendo aquí este oráculo. ¿A quién le puede estar resonando? Gran sorpresa, ni te imaginas. ¿Será que hay alguien nuevo para ti? ¿O está llegando esa persona y ni siquiera te habías dado cuenta o no te lo esperabas? Puede ser. Vamos a ver. Tomo esta. Mira esta, qué bonita. Y es la número 26. Y dice, ¿qué tiene que decirte el amor? ¿Qué será lo que tiene que decirte el amor? Aquí algo te tienen que decir. Vuelvo vuelvo e insisto. No estoy muy segura si esto tiene que ver con el amor del pasado o con un amor que pueda estar viniendo para el futuro. Lo cierto es que te están diciendo que hay una gran sorpresa que ni te lo imaginas. Y también te dicen que tiene que decirte el amor. Probablemente es que puede ser algo del futuro. Vamos a ver entonces en estas cartas de los enamorados, el oráculo de los enamorados, que te pueden estar diciendo. Vamos a terminar de ir poco a poco reafirmando. Vamos. Esta cartita, ¿qué te dice? La número 30. Buenas noticias de lejos. Ah, bueno, mira, esto está maravillosamente bueno. Entonces quiere decir que aquí está pasando algo, que aquí no es ni siquiera yo diría que es pasado. Oye, mi querido Cáncer, déjame decirte, por lo que estamos viendo hasta ahorita, por lo que estoy viendo hasta el momento, pareciera ser que es como que es algo que, una sorpresa grande, pero es por esas noticias que vienen de lejos. Hay buenas noticias y el amor te tiene muchas cosas que decir, mi querido y adorado Cáncer, sí que te lo digo. Vamos a ver tu carta guía, esa carta guía que viene de tus seres guías. ¿Qué te quieren decir? Vamos a ver qué consejito te pueden estar dando. Vamos a ver aquí, comunicación. Todo vuelve a su cauce, todo normal como debe ser. Somos complementos el uno del otro. Mira, ¿sabes? Esto es para alguien que ha perdido quizás comunicaciones en un momento determinado y había como que querido tirar la toalla o algo así, como que de verdad había perdido las esperanzas. Aquí algún Cáncer. Y ahora resulta que mira lo que está pasando. Ahora mira lo que pasa. Quizás pudo haber sido que a lo mejor esta persona, esa persona de lejos, pudo haberte cortado un poco las comunicaciones y ahora todo vuelve a su cauce. Gran sorpresa que ni te la imaginas. Se reanudan aquí las comunicaciones y vienen noticias otra vez de lejos. Y aquí en el oráculo del amor o del desamor, la número 17, te está diciendo, difícil estar sin ti. Esta persona realmente ha entendido, ha comprendido, se ha dado cuenta ahora que realmente sí es necesario comunicarse contigo.
es necesario. Parece ser que se siente como un poco incómodo o incómoda estar lejos de ti o difícil estar sin ti. Entonces, mira qué bonito está esto. Yo diría que no necesariamente para personas que tienen una relación a larga distancia. Esto también puede ser para cualquier tipo de relación en la que hubo quizás una descomunicación por un momento determinado o una incomunicación. Y ahora el amor tiene muchas cosas que decirte, mi querido Cáncer. Buenas noticias de lejos, difícil estar sin ti, te dice esa persona, es lo que te dice el amor. Y vamos a ver entonces cómo está tu energía con respecto a eso. ¿Qué te dice tu energía con respecto a todo esto? Gran sorpresa, que ni te la imaginas. Vaya, qué bueno, me encanta esto. Sorpresota, ¿verdad que sí? Muchas sorpresas, qué bien. Me encanta eso. Vamos. Ajá, decisiones que tienes que tomar. Las decisiones no las has tomado todavía, pero necesitas tomarlas, definitivamente, Cáncer. Hay algo que necesitas imperiosamente hacer y eso es tomar una decisión. Hay que hacerlo. Estás como quien dice en la cuerda floja. Hay que hacerlo. Necesariamente. Tienes que hacerlo porque si no, es así como que la balanza. Si no tomas, si no balanceas esto, probablemente la balanza se va de un lado a otro y te puedes caer con todo el peso de que amerita ese lado de la balanza, ¿sí? Es como decir, no pongas muchísimo peso en uno de los platillos. Trata de equilibrarlos. Necesitas tomar decisiones, equilibrar para que esto no se te voltee, esa balanza, ¿sí? Así que ahí está en tus manos. Yo diría, esas decisiones que vas a tomar están solamente en ti. Esa comunicación, si se hace fluida o no, también tiene que ver contigo. Si realmente tú quisieras que así fuera, tú tienes que abrir entonces esas comunicaciones. Dejar que esa persona se comunique. Buenas noticias que te vienen de lejos. Gran sorpresa que viene para ti. ¿Tiene algo que decirte el amor? Sí, hay muchas cosas que hay que decir. Y entre otras cosas, va a decirte que difícil es estar sin ti. Sí que te digo. Así que las comunicaciones al orden del día. Eso es como quien dice la palabra clave en esta lectura. Las comunicaciones. Vamos a ver entonces qué dice esa persona. ¿Cómo está esa persona? ¿Cómo está ahorita con respecto a esta lectura? A este argumento, a este planteamiento. ¿Cómo está? Mira, pues, tú estás por tomar decisiones y ya esa persona las tomó. Mira, pues, mientras tú estás queriendo tomarla, el 2 de oros y aquí el 2 de oro, mira, aquí está derechito, estás necesitando tomar las decisiones, pero aquí esta persona ya las tomó, definitivamente. Las tuvo que tomar. Así que la iniciativa será la de esa persona. Sí que te lo digo. Seguimos aquí. Esta persona sabe que hubo un rompimiento allí. Eso sí lo tiene claro, que hubo ahí un rompimiento. Pero necesita tomar decisiones. Está volviendo de donde se fue de un sitio y ahora está volviendo de ese sitio a donde llegó, ¿sabes? Eso es lo que pasa. 8 de copas. Ya se ha clarificado. Ya esta persona está bastante clara. Ya sabe lo que quiere. Ya dice y siente que es difícil estar sin ti. Y si así sea una relación a larga distancia igual, esta persona está sintiendo que necesita comunicarse más contigo. Eso es lo que te tiene que decir el amor. Hay decisiones a tomar, definitivamente. Se presentan decisiones. Hay alguien que está entrando y quiere llegar a tu vera por la puerta grande, si se quiere. Y mira, alguien que también quiere, como quien dice, invertir nuevamente en ese amor. Y muchísima lucha. Esta persona viene a luchar, a defender su amor a como de lugar. Alguien que está de lejos, oye bien, alguien de lejos, quizás va a reanudar comunicaciones. Y esa es la gran sorpresa que ni te imaginas. Alguien de lejos viene a reanudar o va a reanudar comunicaciones. Es esa persona quien va a tomar esa iniciativa.
porque está viendo que definitivamente con ese alejamiento de comunicaciones hubo quizás una ruptura sin decirla. Ahora esa persona regresa nuevamente al campo de la energía contigo, toma decisiones y está, como quien dice, queriendo venir a tomar, quizás a entrar por la puerta principal de tu jardín, como para ofrecerte esa corona de laureles. Ha ganado esa persona, viene batallando y viene queriendo pues posesionarse de lo que tiene acá. Y mira, se ha decidido definitivamente, ha tomado ya la decisión. Esa es la decisión que ha tomado acá y esta es otra decisión. Ha tomado definitivamente la decisión de invertir nuevamente en el amor. Y sí, quiere a como de lugar luchar por ese amor. Así que, ¿qué te puedo decir? Aquí pueden estar aquí interviniendo diferentes tiempos. El tiempo pasado como en el tiempo para el futuro. Algo así como que ahora viene realmente esa persona. Como que pareciera ser que esa persona que está de lejos ahora sí va a querer venir a conocerte. Si no se conocen en persona, muy probablemente más de uno de las personas que están con cáncer van a querer venir a conocer, van a querer venir a plantear. Ahora se hace la posibilidad mayor de venir a conocerse. Entonces pareciera ser que sí, esas son las sorpresas que hay. Eso es lo que te tiene que decir el amor. El amor te dice que es difícil estar sin ti. Y muy buenas noticias de lejos. Ahí tienes todo. Yo diría que más que todo son cuestiones de comunicación, vuelvo y repito. Ahora aquí para finalizar te voy a poner las cartas de las energías y vamos a ver qué otra cosita hay para ti, mi querido y adorado Cáncer. ¿Qué otra cosa se presenta? Hay tantas cosas aquí que decir, déjame decirte, tantas de diferentes, muy variada esta lectura está. Vamos entonces a ver qué otra cosa nos están queriendo decir el tarot y las energías. Aquí hay, mira, alianzas y compromisos. Mira esto, qué bonito. El número 3, alianzas y compromisos. No te preocupes, mi querido Cáncer. Esto está más que claro y cada vez que lanzo más cartas, más me doy cuenta que me están, como quien dice, realzando lo que estoy diciendo. Es algo que viene ahora para ti, una gran sorpresa que ni te imaginas, alianzas. Si se quiere, el amor que te tiene que decir que vienen noticias desde lejos. El amor que te tiene que decir que difícil es estar sin ti. El amor que te tiene que decir que la comunicación vuelve. Todo vuelve a su cauce normal como debe ser. Y son ustedes complementos el uno del otro. Así que, ¿qué más te puedo decir? Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Cáncer. Un besito. Bye bye.